Amigos de Diario El Heraldo, qué gusto tenerlos nuevamente en nuestro set de entrevistas. El día de hoy tenemos la importante visita de una nutricionista, ella es Elizabeth Quiroga. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Perfecto. El día de hoy vamos a hablar sobre la nutrición en la diabetes, un tema muy importante porque es una de las principales enfermedades que afectan en la sociedad y en el Ecuador también. Cuéntanos un poquito, ¿por qué es importante controlar la cantidad y el tipo de carbohidratos en una dieta de una persona con diabetes? Bueno, primero que nada, el paciente que tiene ya diabetes mellitus diagnosticada debe tener un control metabólico y un automonitoreo en sus glicemias capilares. Entonces, el control de carbohidratos nos va a ayudar bastante a que las fluctuaciones de estas glucosas no varíen tanto, sobre todo evitando los picos de glucosa. Ellos deben entender que si controlan su automonitoreo, es decir, si mantienen una glicemia capilar menor a 130 en ayunas y menor a 180 postprandial, no van a tener ningún tipo de complicaciones microvasculares como la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía. Entonces es sumamente importante. ¿Qué papel juega el índice glucémico de los alimentos en el manejo de la diabetes? Es sumamente importante. Todos los pacientes diabéticos deben entender este concepto. Bueno, básicamente es el hecho de que un alimento me eleve la glucosa en sangre o una preparación o una mezcla, ¿no? Entonces, el índice glicémico que debería consumir un paciente diabético es menor a 55. Entonces, para que el índice glicémico de una preparación sea adecuado, se necesita tener educación alimentaria nutricional en cuanto a porciones, al tipo de carbohidrato. El carbohidrato debe ser un carbohidrato complejo, con fibra, es decir, integral, pero no por eso puedo comer demasiado, ¿no? Entonces hay que educar en la porción y también en la combinación. Por ejemplo, si yo consumo un pan integral solo con café o con agua, el índice glicémico sigue siendo alto. Pero si lo combino con grasa o con proteína, el índice glicémico baja o con fibra. Entonces es muy importante tanto la mezcla, el tipo de carbohidrato, inclusive hablando de frutas, porque las frutas tienen gran parte de ellas un índice glicémico elevado. Entonces hay que cuidar la porción, hay que cuidar el estado también, que no esté muy maduro, mezclarlo con grasa, por ejemplo, con frutos secos, con yogur de pronto, para que baje ese índice glicémico y que el paciente tenga una educación adecuada sobre qué tipo de frutas debería comer en menor proporción y con qué mezclas, porque el paciente diabético no debería tener restricciones, o sea, no hay alimentos prohibidos en sí, sino más bien educación en porciones y en combinaciones. Perfecto. Para una persona de diabetes tipo 1, tipo 2, es diferente el plan nutricional, ¿no es cierto? Claro, más que nada es por el ciclo de vida de este tipo de diabetes. La tipo 1 generalmente se diagnostica en niños y en adolescentes. Ahorita también hay la MODY que se está diagnosticando en adultos jóvenes, pero lo que más le diferencia es que ellos son insulino dependientes. Ellos tienen que inyectarse insulina cada vez que van a comer. Por lo tanto, ellos deben medir con más precisión los gramos de carbohidratos. Con ellos se trabaja en un conteo de carbohidratos de acuerdo a los requerimientos. Y hay que tomar en cuenta, por ejemplo, en un adolescente, en el pico de crecimiento, las variaciones de calorías totales pueden ser sumamente más grandes que un adulto mayor, por ejemplo, que tiene diabetes mellitus tipo 2. De pronto él requiera un déficit calórico de 1.500 calorías, se me ocurre, ¿no? Pero el adolescente puede requerir 2.500, 2.800 porque está en etapa de crecimiento. Entonces, básicamente tiene que ver mucho con la parte de tratar personalizadamente a la diabetes y cuidar más que nada estas inyecciones de insulina, porque también cuando no se educa adecuadamente pueden haber en cambio hipoglicemias, descompensaciones, entre otras cosas. ¿El peso está ligado directamente con la diabetes? Bueno, todos sabemos que la obesidad es un riesgo de padecer diabetes, sobre todo la mellitus tipo 2, porque la tipo 1 es más
autoinmune. ¿Sí? Obviamente hay factores genéticos, hereditarios, que también influyen bastante, pero la obesidad sin duda es un factor de riesgo para la adquisición de diabetes mellitus tipo 2. Hay, bueno, varios mitos, varias situaciones que salen a partir de eso, que dicen que uno debe medirse la cintura y si mide más de 100 es posible que tenga diabetes. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, por sí no, o sea, es un factor de riesgo. De hecho, los hombres que tienen más de 102 centímetros y las mujeres más de 88 es un factor de riesgo, pero el hecho de que tenga una circunferencia de cintura elevada simplemente sería un factor modificable que puedo obviamente yo de pronto con actividad física y con una buena alimentación reducirla. Lo que se recomienda siempre es que se hagan los controles por lo menos anuales para corroborar con bioquímicos cómo está mi glucosa, cómo está mi hemoglobina glicosilada, mi perfil lipídico, porque todo eso tiene que ver también con cierto tipo de riesgo que pueda yo tener o puedo tener prediabetes, ¿no? Prediabetes o resistencia a la insulina, que también son factores de riesgo para tener diabetes. Entonces, ¿se podría decir que para una persona que ha sido ya diagnosticada con esta enfermedad, necesariamente debe tener un plan nutricional? Es importante, la diabetes se maneja multidisciplinariamente, no solamente nutrición, endocrinología, también psicología y de hecho varias especialidades para prevenir más que nada las complicaciones. Yo siempre les digo a los pacientes diabéticos que por la diabetes no van a tener ningún tipo de complicación, pero el mal control metabólico de la diabetes es lo que me va a llevar justamente a esas causas de mortalidad, porque una persona no se muere con diabetes, sino con infarto, que es una causa macrovascular de un mal control metabólico de la diabetes, o con complicaciones de la insuficiencia renal, que igual es una consecuencia de un mal control de su diabetes. Qué interesante conocer esto. También dentro del tema de las dietas salen algunas que se ponen de moda, salen ciertos doctores, entre comillas, a aconsejar a la gente, por ejemplo, la dieta donde se eliminan de por sí los carbohidratos, los azúcares, donde dicen que eso es veneno prácticamente. Es importante no satanizar cada uno de los alimentos, ¿no? Sino saberlos complementar. Exactamente. Bueno, y en un paciente diabético es un poquito más complicado porque ellos, la mayoría están en un tratamiento con hipoglicemiantes, con pastillas o con insulina. Entonces, si eliminan completamente los carbohidratos, pueden entrar en procesos cetogénicos o en cetosis, y eso puede causar complicaciones. ¿Se han estudiado las dietas bajas en carbohidratos? Sí, pero no sin carbohidratos. Y bueno, a eso hay que evaluar también personalizadamente qué persona podría seguir estos patrones de dieta, porque sí los hay, por ejemplo, el ayuno intermitente, que también está muy de moda, que es muy bueno, pero hay que evaluar en cada paciente si sirve o no. Dietas bajas en carbohidratos, hasta 26% de la molécula calórica, que es, o sea, de la distribución calórica, sí se han estudiado y sí han tenido buenos resultados, pero hay que compensar con los otros macronutrientes, pero no existen dietas sin carbohidratos. Bueno, hay la dieta cetogénica que en pacientes diabéticos hay que tener mucho cuidado. Entonces, más bien, como nosotros como nutricionistas debemos trabajar personalizadamente, o sea, cada paciente es un mundo, y también buscando siempre que el paciente adquiera hábitos y que le sirva a largo plazo, porque si yo voy a aplicar una dieta estando diabético solo 2 semanas y luego me olvido, voy a tener complicaciones metabólicas y me voy a complicar. Perfecto. Un mensaje final para quienes nos están escuchando y la importancia de tener un nutricionista que guíe adecuadamente. Bueno, una vez que ustedes han sido diagnosticados diabetes, tienen que asesorarse con un equipo multidisciplinario. Es muy necesario que acudan a un nutricionista para que les expliquen todos estos conceptos. No solo es el índice glicémico, también hay conceptos como carga glicémica, ración de carbohidratos, que los pacientes diabéticos deben saber. Si un paciente diabético se educa adecuadamente, va a tener a largo plazo justamente la adquisición de hábitos
y por lo tanto no va a tener complicaciones. Y también que no se preocupen, que hay muchos pacientes diabéticos que están en remisión, es decir, que se cuidan solo con dieta y ejercicio y tienen muy buenos valores, por ejemplo, de hemoglobina glicosilada, de las glicemias capilares, y viven sin ningún problema. Así que no es algo de gravedad tener diabetes, sino saber controlarla. Perfecto, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Estaremos en nuevas entrevistas en próximas ocasiones, así que siempre atentos a nuestras redes sociales.